La salvación. La salvación es uno de los temas más importantes en las Escrituras. Y la realidad de esto es que es de fácil entender para todo nuevo creyente. En la palabra de Dios encontramos en Juan 3:16 que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la sencillez de la salvación. Sin embargo, en esta sencillez podemos encontrar diferentes posturas, pensamientos y corrientes doctrinales que se mueven hoy en día. Los primeros cristianos de la Iglesia, como Ireneo, vincularon la salvación con la obra aplicada de Cristo por el Espíritu Santo, pero muchos otros, y hoy en día cada vez más, consideran el Evangelio una nueva ley que implica la voluntad y la actuación humana. El arrepentimiento degeneró en actos de padecimientos y la salvación se exteriorizó como una copia de la vida de Cristo y especialmente de sus sufrimientos. Precisamente por esto es que se consideran a los mártires, los ascetas y los monjes eran considerados como los mejores cristianos. Esto debido a que muchos veían en sus padecimientos una forma de ganarse la salvación. Hoy en día lo podemos mencionar como una salvación por obras. Mientras más padecimientos tengo, más puedo ganarme la salvación. Finalmente, esto culminó en las enseñanzas de Pelagio. Pelagio no negó la gracia, pero la entendió como un don universal para todo el mundo, permitiendo a los humanos elegir el bien y rechazar el mal. Por lo tanto, la gracia salvadora, ha perdido su verdadero significado. Dado que nuestra propiciación de la gracia depende de nuestra voluntad, alguien diría algo como: Dios ayuda a quienes ayudan. Cuando Pelagio cortó todo nexo entre el pecado de Adán y el nuestro, también arrebató al cristianismo de su importancia absoluta. Pelagio enseñó que la gracia ni es eficaz ni es irresistible. No es más que una forma de ayuda para el individuo. Según el paradigma pelagiano, los humanos carentes de gracia hacen muchas buenas obras. Pero ¿cuál es el problema con esto o con las enseñanzas de Pelagio? ¿El hombre puede realmente hacer una buena obra? ¿El hombre no creyente puede obrar bien sin tener a Cristo en su corazón? Muchos van a poder responder que sí. Vemos constantemente en nuestra vida cotidiana que un hombre no creyente actúa de manera buena. Le extiende la mano a alguien que está en peligro, puede ayudar al más necesitado. Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que el fin último de estas obras del hombre no creyente no es glorificar a Dios. La palabra enseña que todo lo que hagamos lo debemos de hacer como para el Señor. Y si lo que estamos haciendo no tiene una concordancia con esto, realmente se está actuando en pecado. Por eso es que la voluntad del hombre caída no puede hacer un bien mayor, no puede hacer un bien que glorifique al Señor. Mucho menos va a poder tomar una decisión de poder alcanzar la salvación por su propia cuenta. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que el hombre caído no puede tomar una decisión de un bien mayor. Las Escrituras constantemente nos enseñan y vemos pasajes que hablan que no hay uno bueno, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga el bien, no hay nadie que busque a Dios. Quien no está con Cristo está muerto en delitos y pecados. Y una persona muerta espiritualmente, muerta en delitos y pecados, no puede actuar por sí solo. Un muerto no puede hacer nada, está muerto. Y si está muerto y hablamos que está muerto espiritualmente, peor aún va a poder tomar una decisión de por su propia cuenta y por sí mismo acercarse a Dios. Es Dios obrando desde el inicio, es de principio a fin obra de Dios. Si no vemos esto como una realidad en el estado actual del hombre, quiere decir que no hemos meditado seriamente en estos pasajes que acabamos de leer. Finalmente quisiera terminar con las declaraciones que Jesús mismo hizo y lo encontramos en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno significa ninguno. En otras versiones menciona: nadie puede creer en mí, hablando Jesús, nadie puede creer en mí si el Padre no le concede ese don de creer en el Hijo. Entonces está claro, no es decisión del hombre
Es don de Dios inclusive el creer. La Biblia habla que Dios pone el deseo del querer como del hacer, por su buena voluntad. Es Dios que pone en el hombre el deseo de acercarse a Dios mismo. Es Dios que pone el deseo de hacer y de tomar esa decisión. No es una decisión del hombre, y con esto Dios no está violentando la voluntad del ser humano. Pero todo esto lo negaba Pelagio. La voluntad del hombre, el pecado solo afectó a Adán y no afectó a toda la humanidad, por lo tanto el hombre puede tomar una decisión de un bien mayor y acercarse a la salvación y apropiarse de ella por sí misma. Pelagio afirmaba todo esto y negaba lo que claramente hemos visto que las Escrituras enseñan. Pero finalmente las enseñanzas de Pelagio y sus seguidores fueron declaradas heréticas y sus seguidores fueron declarados herejes. Recordemos que Pelagio negaba la gracia eficaz y la gracia irresistible. Sin embargo, aunque estas enseñanzas de Pelagio fueron en los primeros siglos de la Iglesia, las vemos hoy en día. En la actualidad podemos ver ciertas corrientes, posturas doctrinales que un poco afirman esto. Están afirmando estas ideas pelagianas, o inclusive hoy en día también podemos ver ideas semi-pelagianas, que quizás en otra oportunidad, en otro video, podamos abordar más estos temas acerca de qué afirma la postura semi-pelagiana.